Biografía de Paulo Freire. Nació el 19 de septiembre de 1921 en el lugar de Recife, Brasil. Conoció la pobreza y el hambre durante la Gran Depresión en 1929, que le ayudaría a formar su perspectiva educativa. Ingresó en la universidad en 1943, estudió filosofía y psicología del lenguaje, dio clases de portugués en secundaria. Se casó con Elsa María en 1944, fue nombrado director del Departamento de Educación y Cultura en 1946 y trabajó con pobres de no saber leer ni escribir. Fue nombrado director del Departamento de Extensión en la Universidad de Recife en 1961. Trabajó su teoría con 300 trabajadores, les enseñó a leer y escribir en 45 días en 1962. Golpe de Estado en 1964 y trabajó por 5 años por el Movimiento Democrático Cristiano. Publicó su primer libro en 1967 y fue profesor visitante en Harvard en 1969. Paulo Freire falleció a sus 75 años el día 2 de mayo de 1997. Dicen que los males no llegan solos, pero a este lo acompañan todos. Tú decides quién te acompaña. Libros e ideas importantes de Paulo Freire. Sus obras más reconocidas las realizó mientras se encontraba en el exilio. Algunas de ellas son Pedagogía del oprimido, La educación como práctica de la libertad, Pedagogía de la esperanza, Cartas a quien pretende enseñar y Pedagogía de la autonomía. El diálogo no impone, no manipula, no domestica. Enseñar es instaurar las condiciones para que cada persona pueda generar conocimiento por sí misma. Una sociedad democrática nada tiene que ver con una persona en silencio. La investigación es fundamental para construir conocimiento. La alfabetización es la clave para liberar a los oprimidos. ¿Cómo funcionarían las vacunas contra el COVID en tu cuerpo? Te lo diré en 60 segundos. Número 1. Preparando al sistema inmunitario. Una vacuna es como una sesión de entrenamiento para el sistema inmunitario. Las vacunas enseñan al sistema inmunitario a identificar las características de un virus. Así cuando este aparece, está listo para combatirlo. Número 2. Vacuna, te presento al virus. La vacuna le enseña a tu cuerpo a reconocer al virus y a prepararse produciendo anticuerpos o células guerreras que permanecen en tu sangre para protegerte si el virus intenta entrar. Esto te da inmunidad sin tener que enfermarte primero. Número 3. Inmunidad comunitaria. Cuando los cuerpos de suficientes personas aprenden a combatir a un virus, este no tiene a dónde ir. Eso reduce la propagación. Al vacunarnos, detenemos más rápidamente la propagación y aceleramos el fin de esta pandemia. ¡Listo! Así funcionan las vacunas, y te lo digo. El impacto al pensamiento pedagógico de Paulo Freire. Freire apoya a toda esa población que por escasez de recursos o vivir en lugares de pobreza no pueden obtener educación, o a la educación que estas personas tienen. Freire siempre apoya a liberar de esa situación a las personas para llevarlos a una libertad humanista, donde puedan salir de toda esa situación continua de pobreza. Un ejemplo de ello es como cuando una familia de obreros existe una persona que decide que ese no va a ser su futuro y hace todo lo posible por ser un doctor, por ejemplo. Entonces, Freire es lo que contribuye a la educación, darles esa libertad a las personas
que no se queden estancadas en donde están, sino con este impacto, él decide dar ese giro radical y que una persona alcance su máximo potencial para llegar a ser una mejor persona o una persona más eficaz para la sociedad. Ahora bien, hablaremos sobre los aportes a la educación. Primeramente, fue conocido por sus aportaciones en el campo educativo sobre la concientización social y la acción liberadora por medio de la alfabetización de adultos y la pedagogía crítica. La concientización, Freire lo dice muy claramente, implica que, cuando el pueblo advierte que está siendo oprimido, también comprende que puede liberarse a sí mismo en la medida en que lo logre modificar. También habla sobre la pedagogía crítica, que esta era una propuesta de enseñanza que intenta ayudar a los estudiantes a cuestionar y desafiar la dominación y las creencias y las prácticas que la generan. Pasó por la Universidad de Harvard colaborando con los grupos dedicados a la reforma educativa en los ámbitos rurales y urbanos, y luego regresó a su país, donde ejerció la docencia en 2 universidades. La pedagogía del oprimido consiste en la recuperación de la humanidad perdida con base en la lucha con el individuo y no para el individuo, es decir, con él y no para él. Realizaba campañas de alfabetización en busca de la creación de conciencia en la persona. Establece una pedagogía de cambio que propone la pedagogía de la liberación, participación popular. Además, le da prioridad a la participación activa del educando en su proceso de aprendizaje y retoma el conocimiento subjetivo que el educando tiene en la realidad. El sistema de educación que el autor propone es aquel que logra dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, y el tipo de educación que el autor propone promueve la autorrealización, que es el inicio de la toma de conciencia. Relación con la docencia. Paulo Freire establece que la labor docente requiere de algunos saberes, los cuales son: para Freire, la educación es comunicación y diálogo. En el proceso de adquisición de conocimientos no se puede romper la relación pensamiento, lenguaje, contexto. No se trata de la transferencia de un saber, sino de un encuentro de interlocutores que aprenden juntos. Tipos de educación según Paulo Freire. La primera es la educación bancaria, la cual el docente es el protagonista principal. Es el acto de depositar, de transferir, de transmitir valores y conocimientos. No se verifica ni se puede verificarse esta superación. La educación liberadora de Paulo Freire va encaminada hacia la formación de seres humanos pensantes. Para la educación, Freire denota un intercambio dialogal entre docentes y estudiantes, en la cual ambos aprenden, ambos cuestionan, ambos reflexionan y ambos participan en buscar significados. Paulo Freire embozó un método que favorece el desarrollo del pensamiento crítico en la formación de docentes. Consiste en promover e impulsar el debate y la reflexión ante las dificultades cotidianas que se le presentan a los maestros en el aula, seguido de la necesidad de formación de docentes antes y durante el ejercicio de su profesión.
Aportes a la educación física. La educación es sectaria y déspota, ósea, que es opresora de la conciencia y la libertad del hombre, y que está rasgada de medio por la injusticia y la libertad individual. En la educación física. La corporeidad nace con la existencia humana, tiene características que encierran las visiones, interacciones y desarrollos colectivos e individuales en el mundo. La educación ha cumplido la misión de estructurar la función del cuerpo y su inserción en la vida cotidiana, mientras que la educación física nació con el objetivo de la salud sanitaria y mercantilista, por sobre el desarrollo psicosocial de la libertad humana, su corporeidad física y sus potenciales motrices y deportivos. En cuanto a los objetivos, la educación física educaban no para ser más saludable, para poder ejercer nuestra libertad en pos de un desarrollo individual y colectivo. Al contrario, educaba para ser más saludable, para poder trabajar más horas en el campo laboral. Actualmente en la educación física se le da la libertad al alumno de crear y ser reflexivo, apropiándose de su pensamiento crítico.